Resumen del libro: El poder de los introvertidos. Hola, amantes de los libros. ¿Eres un introvertido, un extrovertido, o quizás estás en algún punto intermedio? Hoy nos sumergiremos en el innovador libro de Susan Cain, Quiet: El poder de los introvertidos en un mundo que no puede dejar de hablar. Este libro desafía el ideal de extroversión que prevalece en nuestra sociedad y revela las fortalezas ocultas de los introvertidos. Si alguna vez te has sentido ignorado o incomprendido debido a tu naturaleza más reservada, este resumen te ofrecerá tanto validación como estrategias para aprovechar tus rasgos introvertidos de manera efectiva. Así que quédate hasta el final y exploremos algunas ideas reveladoras que podrían cambiar la forma en que te ves a ti mismo y a los demás. En su bestseller, Susan Cain explica a fondo cómo los introvertidos ven el mundo. A través de este libro, no solo describe los rasgos significativos de los introvertidos, sino que también subraya cómo estos rasgos a menudo se pasan por alto o se subestiman en una sociedad que premia la extroversión. Aquí reside el objetivo más importante de Susan: articular claramente los beneficios de ser un introvertido. Nuestra sociedad a menudo ve la introversión desfavorablemente. Por ejemplo, los niños introvertidos pueden enfrentar desafíos durante sus días escolares por no comportarse como todos los demás. Pueden ser más callados y menos propensos a expresarse. El ideal occidental de una personalidad exitosa generalmente encarna ser muy enérgico, seguro de sí mismo y comunicativo, atributos que contrastan marcadamente con cualidades introvertidas como la tranquilidad y la timidez. Desafortunadamente, estas cualidades a menudo se perciben de forma negativa. Sin embargo, como señala Susan Cain, este estereotipo puede impedir que muchos introvertidos alcancen el nivel de éxito que merecen. A medida que profundicemos en este resumen, primero aclararemos lo que realmente significan la extroversión y la introversión, y luego desarrollaremos algunas de las ideas más convincentes que Susan ha plasmado en su perspicaz libro, Introversión y extroversión en psicología. En psicología, los términos introversión y extroversión son bastante significativos. Los conceptos de tipos introvertidos y extrovertidos se introdujeron en la psicología hace mucho tiempo, y a lo largo de los años, este tema ha recibido más atención a través de varios modelos y teorías confiables. Carl Gustav Jung, un conocido psicoanalista, hizo contribuciones significativas a la psicología, así como al psicoanálisis, particularmente en el desarrollo de los conceptos de introversión y extroversión que conciernen a todo ser humano. Sin embargo, aún hoy no tenemos una definición concluyente de estos términos, aunque los autores generalmente están de acuerdo en la mayoría de sus aspectos. Para explicar la diferencia entre introvertidos y extrovertidos, aquí presentaremos ejemplos de dos personas bastante populares. John Lennon, una figura destacada en el campo de la música popular, fue un extrovertido definitivo. Siempre era ruidoso, respondía inmediatamente a cualquier cosa y disfrutaba de la publicidad que conllevaba ser un Beatle, siempre rodeado de gente. Incluso después de dejar los Beatles, continúa atrayendo la atención de los medios, ejemplificado por sus famosos bed-ins por la paz con Yoko Ono, donde invitaban a periodistas a su habitación de hotel mientras permanecían en cama durante días seguidos, solo deambulando por el hotel durante semanas y relacionándose con periodistas mientras hacían su película. Por otro lado, Daniel Radcliffe sirve como un ejemplo perfecto de una personalidad introvertida. A pesar de ser muy popular, hacía todo lo posible por evitar a los periodistas y la publicidad a toda costa. No estaba interesado en aparecer en todas las películas blockbuster ni en ser un fiestero. De hecho, paseaba a tantos perros por la calle como una forma de evitar a la gente. Imagina a Daniel Radcliffe caminando por la carretera con 10 perros, un método inteligente para mantener a raya a los fans. Volviendo a John Lennon, las películas hechas por los Beatles a mediados de los 60 a menudo exageraban su personalidad ruidosa, retratándolo como alguien siempre de humor para divertirse, contando chistes constantemente, como si su vida fuera una gran fiesta. Era el polo opuesto de su compañero de banda George Harrison, a quien no le gustaba la exposición y en su mayoría se mantenía callado en un segundo plano.
En el escenario con los Beatles, George a menudo se echaba hacia atrás, mientras John y Paul McCartney estaban al frente. George, siempre inmerso en su trabajo, tenía un enfoque diferente de la música. Las canciones de George Harrison durante la era de los Beatles tenían una vibra diferente, a menudo llenas de filosofía y misterio, a diferencia de las composiciones de McCartney y Lennon. Después de que la banda se separó, Harrison comenzó a expresarse más y finalmente grabó su obra maestra, el doble álbum All Things Must Pass, que tardó años en perfeccionar, mostrando su rasgo perfeccionista. Se concentraba tan intensamente en su música que se olvidaba de todo lo que le rodeaba, a veces frustrando a sus compañeros de banda porque su perfeccionismo retrasaba la finalización de sus composiciones. En las entrevistas, John a menudo dominaba la conversación, porque era el más ruidoso e interrumpía a otros para compartir una historia divertida o su punto de vista. En contraste, George prefería escuchar a hablar, y cuando hablaba era con una voz suave y a menudo introspectiva, rara vez haciendo contacto visual. La vida personal de John fue bastante problemática, con numerosos altibajos. Al ser muy sociable, conocía a mucha gente nueva a diario, incluidas muchas mujeres jóvenes hermosas, lo que le llevaba a escapadas y escándalos que a menudo se destacaban en los medios. Aunque finalmente sentó cabeza, John tuvo múltiples parejas y amistades casuales con muchas mujeres. En contraste, la vida personal de George fue tranquila y predecible, sin escándalos que involucraran a otras mujeres. Los introvertidos tienden a tener menos amistades, pero las que tienen no son superficiales, son relaciones profundas y significativas que mantienen con el tiempo. Es importante entender que es una idea equivocada, que los introvertidos no son sociables o que les desagradan las personas. Al igual que George, sus vidas personales son más estables, hacen menos amigos, pero están profundamente comprometidos con esas amistades. Esta comprensión es crucial, ya que ser introvertido no significa que te disguste hablar con la gente o formar lazos. Aunque a George no le gustaban las multitudes, socializaba con sus amigos cercanos y no era un paria social. Sin embargo, esto es común entre los introvertidos. Pueden disfrutar de las conversaciones, pero no sobre cualquier cosa. Los extrovertidos pueden preferir la charla trivial casual, discutiendo su última noche de fiesta durante horas o compartiendo un incidente divertido de sus vacaciones. Por el contrario, es posible que los introvertidos no disfruten de tales temas. Prefieren conversaciones profundas y significativas sobre la vida, la filosofía o temas abstractos, de forma muy parecida a cómo los extrovertidos disfrutan de la charla diaria. Esto no es problemático, pero a menudo se observa que los extrovertidos pueden iniciar tales conversaciones casuales y los introvertidos podrían no participar, lo que ejemplificaremos más. Los introvertidos también son sociables, simplemente de forma diferente. Steven y Mark eran ambos estudiantes en la misma universidad. Después de clase, a menudo se unían a otros estudiantes en un pub cercano para relajarse. En tales situaciones, se pueden observar claramente las diferencias entre extrovertidos e introvertidos. Steven era un típico extrovertido, ruidoso y extravagante. Se posicionó en el pub de tal manera que se convirtió en el centro de atención, y si alguien no lo estaba mirando, encontraría una manera de desviar su atención hacia sí mismo. Mark, por otro lado, era un introvertido. Aunque disfrutaba discutiendo sus temas favoritos con sus compañeros de clase, a veces se sentaba en silencio, especialmente cuando, después de unas cervezas, la conversación se volvía superficial y sin sentido. Los amigos de Mark a menudo lo animaban a abrirse más, pero él no siempre disfrutaba de la atmósfera social. Una vez, Steven estaba contando su último viaje a Praga, detallando las fiestas a las que asistió, los romances que tuvo y la gente que conoció. Su historia fue larga y los demás escuchaban a medias. Incluso cuando otros hablaban, sus historias eran similares a las de Steven. Cuando Mark intentó cambiar de tema mencionando la clase de ese día, todos, especialmente Steven, lo miraron extrañamente. Steven interrumpió a Mark y continuó con su propia historia.
Sintiendo que su esfuerzo era inútil, Mark finalmente se quedó en silencio y se aburrió de las conversaciones frívolas. Luego se trasladó a un rincón tranquilo, donde podía estar solo, pensando en lo extraño e incómodo que sería para él hablar en una multitud así. Sintió que sería mejor tener menos amigos con los que pudiera tener conversaciones significativas y profundas. Esta preferencia resalta un aspecto crucial de la introversión. Si bien son capaces de socializar, los introvertidos prefieren participar en discusiones más sustanciales en lugar de la charla trivial. Esta diferencia en la interacción social no los hace menos sociables, sino que muestra que se relacionan de manera diferente. La cultura occidental, la extroversión como ideal de éxito. Como se mencionó anteriormente, la extroversión se considera una cualidad propicia para el éxito en la cultura occidental, donde la sociabilidad, la confianza y la asertividad son muy valoradas. Sin embargo, esto no garantiza el éxito solo porque un individuo encarne estos rasgos. Susan Cain desarrolla una idea importante en su libro: la competencia no es lo mismo que la confianza. En muchos países occidentales, es posible que una mayor confianza pueda conducir aparentemente a más éxito, independientemente de la competencia real. Esto puede desventajar a los introvertidos que pueden no mostrar una confianza manifiesta, incluso si son altamente competentes. Al examinar otras culturas, podemos desafiar este estereotipo occidental injustificado. Consideremos Japón como un ejemplo, que podría verse como el polo opuesto de la cultura occidental, especialmente en términos de relaciones sociales y definiciones de éxito. En Japón, los introvertidos podrían sentirse como si estuvieran en un refugio. Generalmente, la gente allí tiende a ser más callada. Hablar en voz alta en público se considera descortés y todos tienden a ocuparse de sus propios asuntos. Este escenario se extiende a las escuelas y universidades, que contrastan marcadamente con muchas instituciones estadounidenses que fomentan rasgos relacionados con la extroversión a través de actividades obligatorias como el trabajo en grupo y las presentaciones. En Japón, la situación es diferente. Los estudiantes generalmente trabajan de forma independiente y permanecen callados durante las clases magistrales. Solo hablan cuando el profesor se lo pide. Además, los psicólogos sociales enfatizan la noción de espacio personal, que simplemente significa mantener un área alrededor del cuerpo que otros no deben invadir. Este espacio está reservado para amigos cercanos y parejas. Los japoneses tienen un espacio personal más grande y normalmente no tocan a otros, incluso al saludar, hacen una reverencia en su lugar. Generalmente se evita abrazar, porque se considera una invasión del espacio personal. En contraste, la sociedad estadounidense acepta e incluso disfruta de los abrazos y apretones de manos, que son comunes incluso entre conocidos casuales. Finalmente, Japón sirve como un ejemplo de cómo un país con una población potencialmente más introvertida aún puede ser altamente exitoso y productivo. Huelga decir que Japón se encuentra entre las naciones más trabajadoras y productivas del mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, reconstruyeron su país en solo unos pocos años y han liderado constantemente en avances tecnológicos. Este ejemplo demuestra que los introvertidos pueden tener éxito y ser productivos, a menudo superando a los extrovertidos. No son los rasgos del individuo lo que los frena, sino más bien la atmósfera cultural que puede actuar como una barrera. Esto subraya la necesidad de reevaluar las suposiciones culturales sobre el éxito y el valor de los diferentes tipos de personalidad. El origen de las diferencias. Una de las diferencias más significativas puede residir en la sensibilidad general de nuestros cerebros. En resumen, los introvertidos tienden a tener cerebros más sensibles. Esto significa que notan fácilmente cualquier cambio en su entorno y no se aburren solos porque sus cerebros están constantemente activos, generando nuevas ideas. Los introvertidos son más introspectivos, contemplando profundamente sus sentimientos y su mundo interior. Por otro lado, los extrovertidos se aburren rápidamente cuando están solos. Sus cerebros requieren estimulación constante y prefieren entornos llenos de acción. Por lo tanto, si eres un extrovertido, podrías prosperar como corredor de bolsa de Wall Street, por ejemplo.
La película El Lobo de Wall Street sirve como un prototipo occidental del estereotipo de que los extrovertidos tienen más éxito. La película representa a un grupo de personas que trabajan en una sala, gritando para comunicarse, revisando constantemente números en las pantallas y llamando persuasivamente a los clientes para que compren acciones. Retrata a los corredores como personas que buscan mucho la recompensa y están orientadas a objetivos, impulsados principalmente por el dinero a cualquier costo, con poco más en mente. En contraste, los introvertidos probablemente tendrían dificultades para trabajar en entornos tan ruidosos y concurridos, con una cantidad insoportable de información bombardeando sus mentes, lo que lleva a una confusión total. Debido a su mayor sensibilidad, los introvertidos prefieren centrarse en una cosa a la vez, y a menudo lo hacen más a fondo que los extrovertidos. Tienden a ser más productivos en entornos tranquilos, donde hay menos sobrecarga de información. Esta característica se puede entender mejor a través de la película Barton Fink, una de las primeras películas de los hermanos Coen. Cuenta la historia de un hombre que viene a Los Ángeles para escribir un guión de película. Su proceso productivo es completamente opuesto a lo que se muestra en El Lobo de Wall Street. Barton Fink, el protagonista, se sienta principalmente en la habitación de su hotel, centrándose únicamente en su guión. Contempla profundamente la trama de su película, sus diversos personajes y cómo interactuarán entre sí. Rara vez sale de su habitación, y cuando lo hace, no es por mucho tiempo. En todo el hotel solo habla con una persona, su vecino más cercano, interpretado brillantemente por John Goodman. En esencia, los extrovertidos sobresalen en situaciones altamente estresantes y en la multitarea. Requieren situaciones de alta presión y estrés para satisfacer su necesidad de acción y emoción. Los introvertidos, sin embargo, no son buenos en la multitarea, pero sobresalen en el manejo exhaustivo de una tarea a la vez. Este enfoque les permite profundizar en su trabajo, lo que los hace altamente efectivos en los entornos adecuados. Introversión, extroversión como dimensión. El kit de la cuestión es que nadie es exclusivamente un introvertido o un extrovertido. A diferencia de las creencias anteriores que categorizaban a las personas en tipos, la introversión y la extroversión forman una escala de dos polos, lo que significa que uno puede ser más o menos introvertido o extrovertido en diferentes momentos. La mayoría de las personas se encuentran en algún punto intermedio de estos dos tipos. A veces son más tranquilos, más absortos en sí mismos, y otras veces son más sociables y buscan atención. Es importante reconocer que todos encarnamos estos extremos hasta cierto punto, y lo que es aún más crucial, debemos aprender cuándo y cómo usar estas cualidades de manera efectiva. Susan Cain se refiere a esta habilidad como estirarse. Explica que para estirarse necesitas reconocer tus respuestas iniciales automáticas e intentar actuar de manera diferente. Por ejemplo, una persona que es altamente introvertida podría encontrarse ocasionalmente en situaciones socialmente incómodas. Sin embargo, tener algunas cualidades extrovertidas puede ser beneficioso, ya que podría ayudarles a permanecer algo relajados. Por el contrario, alguien que es altamente extrovertido pero tiene cualidades introvertidas podría encontrar útil pasar algún tiempo a solas en su habitación, reflexionando sobre la vida, lo que puede ser un descanso refrescante de la interacción social constante. Esto podría permitirles explorar su mundo interior más profundamente y generar nuevas ideas y pensamientos. Veamos dos ejemplos de la vida real de personas que se estiran. Consideremos a Mike, una persona muy enérgica, activa y social, que siempre mantiene a sus amigos entretenidos con bromas. Normalmente se espera que sea el alma de la fiesta. Mike se sintió deprimido después de una pelea con su novia. En lugar de salir, eligió quedarse y hablar sobre la vida con su mejor amigo. Durante este tiempo, Mike reflexionó sobre cómo su padre había moldeado su personalidad y cómo su comportamiento a veces podía herir a otros. Esta sesión introspectiva le permitió pensar profundamente sobre el propósito y el significado de la vida, dándose cuenta de nuevas ideas y pensamientos, lo que no sucedería típicamente si actuara por impulso.
Luego está Joan, una introvertida típica que generalmente evita las grandes reuniones y se mantiene reservada. Sin embargo, un día decidió salir de su zona de confort y aceptó una invitación a una fiesta. No era una fiesta cualquiera, sino un evento casual para relajarse y divertirse. Normalmente, Joan se sentiría incómoda e inmediatamente buscaría a su amiga si la dejaban sola, pero esta vez inició una conversación ella misma. Aunque nerviosa, no ocultó su ansiedad y comentó casualmente: «Hace buen tiempo hoy, ¿verdad?», a una chica cercana, que se rió entendiendo la incomodidad de Joan. En lugar de sentirse avergonzada, Joan se relajó y comenzó a charlar con su nueva conocida. Estos ejemplos muestran cómo tanto introvertidos como extrovertidos pueden estirarse al entrar en situaciones desconocidas para mejorar su crecimiento personal y adaptabilidad. Este proceso no se trata solo de empujar los límites, sino también de comprender y aprovechar las fortalezas de los rasgos tanto introvertidos como extrovertidos en los momentos adecuados. Conclusión: este libro ha tenido un gran éxito en su objetivo de desacreditar los mitos sobre los introvertidos prevalentes hoy en día. Si disfrutaste de este resumen, considera leer el libro completo, que está escrito en un lenguaje simple y atractivo. Aquí hay algunas conclusiones clave del libro. Buenos introvertidos no son antisociales, disfrutan socializando, pero de una manera diferente a los extrovertidos. La cultura occidental favorece la extroversión. En una cultura donde el éxito a menudo se equipara con ser muy enérgico y sociable, ser un introvertido puede ser un desafío. Sin embargo, también hemos visto ejemplos de culturas como Japón, donde los introvertidos no solo tienen el mismo éxito, sino que a veces incluso más que los extrovertidos. Orígenes biológicos de las diferencias. Estos rasgos de personalidad tienen una base sólida en el cerebro. Si bien cambiarlos permanentemente no es fácil, los cambios temporales son posibles. Ni puramente introvertido ni extrovertido, nuestro comportamiento depende de la situación, e incluso si alguien tiene un tipo de personalidad estable, no significa que nunca hará algo inesperado. Aprender a estirarse. Esto significa reconocer situaciones en las que tu yo interior podría empujarte más allá de tu comportamiento externo típico. Las ideas del libro de Susan Cain nos animan a comprender y apreciar las fortalezas de los introvertidos y los extrovertidos. También subraya la importancia de adaptar nuestras respuestas según el contexto, lo que puede conducir al crecimiento personal y a mejores relaciones interpersonales. Te agradezco por acompañarnos a través de este resumen de Quitty de Susan Cain. Si este resumen despertó tu interés, imagina lo que puede ofrecer sumergirte en el libro completo. Ya seas un introvertido que busca validación o un extrovertido que busca comprender a sus compañeros más tranquilos, Quitty tiene valiosas lecciones para todos. Gracias por mirar y recuerda, ya sea ruidosa o tranquila, toda voz importa.